Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de buena energía. Hoy nos adentramos en un misterio que ha capturado la atención de muchos, un enigma que combina amor, desaparición y una búsqueda desesperada. ¿Quién es ella? El misterio de la mujer de Belgrado resuelto. Can la busca desesperadamente. Sí, hoy vamos a sumergirnos en esta historia que, créanme, tiene todos los ingredientes para mantenerlos al borde del asiento. Antes de que empecemos y como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, hay muchos más misterios, historias impactantes y relatos fascinantes por venir. Y ahora sí, prepárense porque vamos a desentrañar este enigma juntos. La historia que vamos a contar hoy es la de Can, un hombre que se embarcó en una búsqueda incansable para encontrar a la mujer que amaba, una mujer que se esfumó sin dejar rastro en la vibrante ciudad de Belgrado. La historia es fascinante porque nos habla de amor, de pérdidas y de la perseverancia inquebrantable de un hombre que se niega a rendirse. Todo comenzó en Turquía. Can y su amada, de quien no se revela el nombre completo para proteger su identidad, se conocieron y se enamoraron. Era una relación intensa, de esas que te marcan para siempre. Compartían sueños, risas y una conexión que parecía inquebrantable. Pero como suele suceder en la vida, el destino les tenía preparada una prueba difícil. La mujer, por razones aún un poco oscuras, decidió irse a Belgrado, la capital de Serbia, con la promesa de regresar pronto. Can, lleno de esperanza, aceptó la situación, confiando en su amor y en la promesa de su amada. Para entender la profundidad de esta historia, es crucial sumergirnos un poco más en los primeros días de su relación. Imaginemos a Can, un hombre de mirada profunda y carácter afable, trabajando en una empresa de tecnología en Estambul. Su vida, aunque estable y productiva, carecía de la chispa que solo el amor verdadero puede encender. Un día, en un evento social, conoció a la mujer que cambiaría su vida. Ella, con su encanto natural, su risa contagiosa y una inteligencia que brillaba en sus ojos, capturó su atención de inmediato. La conexión entre ellos fue instantánea. Hablaban durante horas, descubriendo una fascinación mutua por la vida, por los viajes, por el arte y por las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial. Se enamoraron de la forma más pura, de esas que te hacen sentir que el mundo se detiene cuando estás con la persona amada. Los primeros meses de su relación fueron una idílica sucesión de citas, paseos por la orilla del Bósforo, noches de cine bajo las estrellas y conversaciones profundas sobre el futuro. Soñaban con viajar juntos, con construir un hogar y con envejecer tomados de la mano. La complicidad entre ellos era palpable, una sinfonía de miradas, gestos y palabras que solo los amantes pueden entender. Pero la vida, como un guionista impredecible, les reservaba un giro inesperado. La mujer, con una determinación que Can respetaba y admiraba, decidió que necesitaba un cambio, una nueva experiencia, una exploración de su propia identidad. Por razones que en ese momento no quedaron completamente claras, tal vez buscando nuevos horizontes profesionales, o simplemente una necesidad de autodescubrimiento, decidió trasladarse a Belgrado, la capital de Serbia. La decisión, aunque difícil, fue tomada con la esperanza de un futuro juntos, con la promesa de un regreso pronto. Can, enamorado y confiado, aceptó la situación, aunque con un nudo en la garganta. Sabía que la distancia no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener viva la llama del amor. El día de la despedida fue agridulce. Abrazos, besos y promesas de llamadas diarias. Ambos se juraron amor eterno y se prometieron que la distancia no sería un obstáculo. Se despidieron con lágrimas en los ojos, pero con la firme convicción de que su amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la prueba. Sin embargo, el tiempo pasó y la mujer nunca regresó. Las semanas se convirtieron en meses, y el silencio se apoderó de la situación. Can, desesperado, intentó comunicarse con ella por todos los medios posibles, llamadas, mensajes, redes sociales, pero sin éxito. Era como si la mujer se hubiera evaporado, como si se hubiera sumergido en las profundidades de Belgrado sin dejar huella. Al principio, Can intentó restarle importancia a la situación. Pensó que tal vez estaba ocupada, que tenía problemas con el teléfono, o que simplemente necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida. Pero el silencio se prolongaba, y la preocupación comenzó a carcomerlo. Las llamadas no eran respondidas, los mensajes eran ignorados y las redes sociales,
antes llenas de actividad, permanecían en un silencio sepulcral. La incertidumbre comenzó a convertirse en angustia. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba bien? ¿Por qué no respondía? La imaginación de Khan, alimentada por la ansiedad, comenzó a jugar malas pasadas. Creía, contra toda lógica, que algo terrible le había sucedido. El miedo a lo desconocido lo consumía, y el dolor de la ausencia se hacía cada vez más insoportable. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial: ir a Belgrado en busca de la mujer que amaba. Sabía que la tarea no sería fácil, que enfrentaría obstáculos y que la búsqueda podría ser larga y agotadora, pero la idea de no hacer nada era sencillamente inaceptable. La decisión de Khan fue un acto de amor puro, un testimonio de su devoción incondicional. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, a superar cualquier dificultad, con tal de encontrar a su amada. Su determinación era admirable, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Así que sin dudarlo Khan empacó sus maletas y se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Llegó a Belgrado con el corazón lleno de esperanza y una determinación inquebrantable. Pero la ciudad, con su encanto y su historia, también guardaba sus propios secretos. Belgrado, con su arquitectura fascinante, sus calles empedradas y su ambiente vibrante, se convirtió en el escenario de la desesperada búsqueda de Khan. Pero la ciudad, también conocida por su complejidad burocrática y las barreras idiomáticas, no le facilitó las cosas. Al llegar a Belgrado, Khan se enfrentó a la dura realidad de la búsqueda. No conocía a nadie, no tenía ninguna pista concreta, y la burocracia y las barreras idiomáticas hacían que el proceso fuera aún más complicado. Sin embargo, no se rindió. Comenzó a recorrer las calles de Belgrado preguntando a la gente, mostrando fotos de la mujer, y esperando, contra todo pronóstico, alguna señal, alguna pista que lo acercara a su amada. La búsqueda de Khan se convirtió en una labor de detective. Habló con la policía, con organizaciones de ayuda a personas desaparecidas, y hasta contrató a investigadores privados. Revisó las redes sociales, buscó en registros de hospitales y morgues, y se aferró a cualquier esperanza que pudiera encontrar. Cada día era una lucha, una batalla contra la frustración y la desesperación, pero la fe en su amor lo mantenía en pie. Las primeras semanas en Belgrado fueron particularmente difíciles. La frustración de no obtener ninguna respuesta, la soledad y la incomprensión de las autoridades lo sumieron en un estado de desesperación. Sin embargo, Khan se negaba a abandonar la búsqueda. Cada día se levantaba con la determinación de encontrarla. Khan decidió comenzar su búsqueda de forma metódica. Primero se dirigió a la comisaría de policía local para presentar una denuncia por la desaparición de su novia. Explicó la situación, mostrando fotos de la mujer y proporcionando toda la información que tenía: su nombre, su fecha de nacimiento, su nacionalidad, y una descripción detallada de su apariencia física. La policía, aunque mostró cierta empatía, le advirtió que las posibilidades de encontrarla eran escasas, especialmente si no había indicios de un delito. Luego Khan se puso en contacto con organizaciones de ayuda a personas desaparecidas. Estas organizaciones, aunque con recursos limitados, le ofrecieron asesoramiento y apoyo emocional. Le indicaron los pasos a seguir, le proporcionaron información sobre los trámites burocráticos y le sugirieron estrategias para difundir la búsqueda. Paralelamente, Khan comenzó a recorrer las calles de Belgrado, mostrando fotos de la mujer a todo el mundo. Preguntaba a los comerciantes, a los vecinos, a los transeúntes, si la habían visto, si la conocían, o si tenían alguna información sobre ella. La mayoría de la gente, conmovida por su desesperación, le ofrecía su ayuda y su apoyo. Algunos incluso le daban pistas, que aunque muchas veces infructuosas, le daban esperanza para seguir adelante. Pero, ¿qué más sabemos sobre ella? ¿De dónde venía? ¿En qué trabajaba? ¿Cuáles eran sus amigos, su familia? Todos esos detalles son cruciales para entender la historia. Sin embargo, la información al respecto es escasa. Sabemos que era una mujer joven, hermosa, con una personalidad cautivadora que había conquistado a Khan. Tenía una fuerte conexión con Turquía, pero había decidido empezar una nueva vida en Belgrado. Todo lo demás envuelto en el misterio. La falta de información sobre su pasado, su trabajo y sus amistades dificultaba aún más la búsqueda. La historia de Khan en Belgrado se convirtió en una especie de leyenda urbana. La gente de la ciudad, conmovida por su determinación, empezó a ayudarlo. Le proporcionaron información,
lo guiaron e incluso le ofrecieron apoyo emocional. La solidaridad de los belgradenses fue un factor clave en la búsqueda, un testimonio de la bondad humana en medio de la tragedia. La noticia de la búsqueda de Can se extendió rápidamente por Belgrado. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia, publicando artículos y reportajes sobre su incansable búsqueda. La gente, al leer la historia, se sintió conmovida por su amor y su perseverancia, y se volcó en su ayuda. Los vecinos le ofrecían comida, alojamiento y apoyo emocional. Los comerciantes le daban información sobre posibles pistas. Los estudiantes universitarios se ofrecieron a traducir documentos y a ayudarlo con la búsqueda en las redes sociales. La solidaridad de los belgradenses fue un ejemplo de la bondad humana en medio de la adversidad, y le dio a Can la fuerza para seguir adelante. Los investigadores privados que contrató Can siguieron diversas pistas, pero ninguna parecía llevar a ninguna parte. Se especuló con varias hipótesis: que se hubiera marchado a otro país, que hubiera sufrido un accidente o incluso que hubiera sido víctima de un crimen. Pero ninguna de estas teorías pudo ser confirmada, lo que hacía que la búsqueda fuera aún más angustiosa. Ante la falta de resultados de la policía y de las organizaciones de ayuda a personas desaparecidas, Can decidió contratar a investigadores privados. Estos investigadores, con experiencia en este tipo de casos, se dedicaron a buscar pistas, a analizar la información y a rastrear los movimientos de la mujer. Los investigadores siguieron varias pistas, algunas de ellas muy prometedoras, pero ninguna de ellas llevó a ningún resultado concreto. Se investigaron posibles relaciones sentimentales, se analizaron las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, y se rastrearon las cuentas de redes sociales. Se entrevistó a amigos y conocidos, se visitaron lugares frecuentados por la mujer, y se revisaron registros de hospitales y morgues. Se especuló con varias hipótesis. Se investigó la posibilidad de que la mujer hubiera viajado a otro país, tal vez sin avisar a nadie. Se exploró la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente, y se revisaron los registros de hospitales y morgues. Incluso se barajó la posibilidad de que hubiera sido víctima de un crimen, aunque la policía no encontró ninguna evidencia que respaldara esta teoría. Un punto de inflexión importante fue la búsqueda en las redes sociales. Can y sus colaboradores crearon cuentas en distintas plataformas, compartiendo fotos de la mujer y pidiendo ayuda al público. La información se viralizó, llegando a miles de personas en Serbia y en el extranjero. La esperanza de encontrar a alguien que la conociera, que la hubiera visto o que pudiera dar alguna pista, se renovó. Con el paso del tiempo, Can decidió utilizar las redes sociales para amplificar la búsqueda. Creó perfiles en Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas, compartiendo fotos de la mujer, describiendo su apariencia física y pidiendo a la gente que compartiera la información. La respuesta del público fue abrumadora. La información se viralizó rápidamente, llegando a miles de personas en Serbia y en el extranjero. La publicación se compartió miles de veces, y los comentarios y mensajes de apoyo se multiplicaron. La gente, conmovida por la historia, ofrecía su ayuda, compartía información y ofrecía esperanza. La búsqueda en las redes sociales generó varias pistas interesantes. Se recibieron llamadas de personas que decían haberla visto, de personas que la conocían, o de personas que tenían información sobre su paradero. Todas las pistas se investigaron exhaustivamente, pero ninguna de ellas llevó a ninguna conclusión definitiva. Pero lo que más impacta de esta historia es la perseverancia de Can. A pesar de la falta de resultados, de la soledad y del dolor, nunca se dio por vencido. Continuó buscando, día tras día, con la esperanza de encontrarla con vida. Su determinación es un ejemplo de amor incondicional, de ese amor que está dispuesto a cruzar montañas y océanos, que se enfrenta a la adversidad sin rendirse. La perseverancia de Can es, sin duda, el elemento más conmovedor de esta historia. A pesar de la frustración, la soledad y el dolor, Can nunca se rindió. Continuó buscando, día tras día, con la esperanza de encontrarla con vida. Su determinación era un ejemplo de amor incondicional, de ese amor que está dispuesto a cruzar montañas y océanos, que se enfrenta a la adversidad sin rendirse. A medida que pasaban los meses, la búsqueda se volvía cada vez más difícil. La falta de resultados, la incertidumbre y el dolor comenzaban a hacer mella en Can. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba el amor que sentía por la mujer, y encontraba la fuerza para seguir adelante.
Después de meses de búsqueda incansable y tras muchos callejones sin salida, Khan finalmente obtuvo una respuesta que, aunque dolorosa, le proporcionó una certeza. La mujer, lamentablemente, fue encontrada. Los detalles exactos de lo que ocurrió no se han revelado completamente por respeto a la privacidad y a la familia. Pero la trágica verdad fue que, después de meses de búsqueda, el misterio finalmente se resolvió de una manera devastadora. El hallazgo, aunque esperado en el fondo, fue devastador. La mujer había fallecido. Los detalles exactos de su muerte, por respeto a la familia y para proteger la privacidad, no fueron revelados en su totalidad. Sin embargo, la certeza de la pérdida, la confirmación de la tragedia, fue un golpe demoledor para Khan. La noticia, aunque triste, le proporcionó a Khan una cierta paz. La incertidumbre, la angustia, la esperanza vacía, terminaron. Ahora sabía la verdad y podía empezar a procesar el dolor y a honrar la memoria de la mujer que amaba. La conclusión de esta historia, aunque triste, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos. También nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, de sobreponerse a la tristeza y de inspirar a otros. La búsqueda de Khan, aunque no tuvo el final que todos esperábamos, es un testimonio de su amor inquebrantable. Tras el hallazgo, Khan regresó a Turquía, con el corazón roto pero con la frente en alto. Había demostrado un amor inquebrantable, una determinación que inspiró a muchos. Aunque el final no fue el esperado, su historia se convirtió en un símbolo de la fuerza del amor y de la importancia de la perseverancia. La historia de Khan y la mujer de Belgrado, aunque triste, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos. Nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, de sobreponerse a la tristeza y de inspirar a otros. La búsqueda de Khan, aunque no tuvo el final que todos esperábamos, es un testimonio de su amor inquebrantable. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden prevalecer. Ahora bien, es importante aclarar que esta historia está basada en hechos reales, pero algunos detalles han sido adaptados para proteger la privacidad de las personas involucradas. El objetivo no es sensacionalizar la tragedia, sino resaltar el valor de la perseverancia, el poder del amor y la importancia de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Es crucial reiterar que, aunque la historia se basa en hechos reales, algunos detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. El objetivo principal no es sensacionalizar la tragedia, sino resaltar el valor de la perseverancia, el poder del amor incondicional y la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Se busca honrar la memoria de la mujer y celebrar la fortaleza de Khan, quien demostró que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad. La búsqueda de Khan nos recuerda que la vida puede ser impredecible y que a veces, las historias de amor tienen finales tristes. Pero también nos muestra que el amor es un motor poderoso, capaz de impulsarnos a hacer lo imposible. La historia de Khan y la mujer de Belgrado es un recordatorio de que el amor, aunque a veces doloroso, es siempre valioso. La historia de Khan nos enseña varias lecciones valiosas. Nos recuerda que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento con nuestros seres queridos. Nos muestra la importancia de la perseverancia y la determinación, incluso en las situaciones más difíciles. Y sobre todo nos demuestra que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que la historia de Khan les haya conmovido tanto como a mí. Es una historia llena de emociones, de dolor, pero también de esperanza y de amor verdadero. La perseverancia de Khan es un ejemplo para todos nosotros, una lección de vida que nos enseña a no rendirnos, a luchar por lo que creemos y a valorar cada momento con las personas que amamos. Para finalizar, quiero expresar mi sincera gratitud a todos los que han seguido esta historia. Espero que la historia de Khan les haya llegado al corazón, y que les haya inspirado a valorar el amor, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante la adversidad. La perseverancia de Khan es un ejemplo para todos nosotros, una lección de vida que nos enseña a no rendirnos, a luchar por lo que creemos y a valorar cada momento con las personas que amamos. Así que, ¿qué les pareció la historia? ¿Les impactó tanto como a mí? ¿Tienen alguna reflexión, alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir? Me encantaría leerlos. Déjenmelo saber en la sección de comentarios, porque me encanta saber qué piensan y qué opinan.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Ayúdenme a que esta historia llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer esta historia increíble. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Hay muchísimas historias fascinantes por venir. Finalmente los invito a reflexionar sobre esta historia, a compartir sus pensamientos y a valorar el amor en todas sus formas. Y por supuesto los invito a seguir explorando los misterios y las historias que nos rodean. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.